Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿sí? Fíjense este problema, ¿no? Tenemos una rotación de ángulo pi sobre 6 en el sentido contrario a las agujas del reloj y S que es una simetría respecto a la recta y menos x igual a 0, ¿no? Entonces la idea acá sería, para que se entienda bien, la idea sería tratar de calcular la rotación o básicamente el efecto sobre dos vectores, ¿sí? La transformada primero que va a ser R compuesta con S, y entonces la transformada, hay que encontrar la transformada del 1, 1 y después la transformada del 1 menos 1. Entonces en estos casos la idea va a ser, ¿sí? Para encontrar las transformadas, primero tenemos que entender la secuencia. Lo primero que se aplica, como lo dice el problema, es una simetría, ¿sí? ¿Por qué sabemos que se aplica primero la simetría y luego la rotación? Eso tiene que ver con el orden que tiene, digamos, la composición que nos dice el problema, ¿sí? Con lo cual, siempre que hacemos R compuesta con simetría, estamos hablando de, digamos, un dato que salió justamente del primer lugar, ¿no? Es decir, entonces en este caso, la idea va a ser la matriz de transformadas de todo esto, va a ser la matriz de rotación, que en este caso es con un ángulo pi sobre 6, por la matriz de simetría de la recta y menos x igual a 0. ¿Sí? Y esto por el vector x. Entonces, la idea del ejercicio es encontrar ambas matrices, multiplicarlas y luego sacar, digamos, el valor de todo esto en cuestión, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La matriz de rotación de pi sobre 6 es el valor más fácil porque, como ustedes saben, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de cada caso, ¿sí?, dentro de la matriz, ¿no? Entonces vamos a tener coseno pi sobre 6, ¿sí?, si ustedes lo quieren pasar a grados, vamos a tener 180 en grados, que sería 30 grados, coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, y seno de 30, que nos va a quedar un medio, ¿tá? Entonces siempre conviene expresarlo en este sentido, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, menos un medio, y raíz de 3 sobre 2. Eso lo vamos a dejar tal cual por ahora. Luego tenemos la matriz de simetría respecto de y menos x es igual a 0. Y para esto conviene hacer un dibujo como para entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Fíjense, vamos a tener los dos ejes, ¿sí? En este caso vamos a tener el eje y el eje x. Y la idea acá es la siguiente. Nosotros tenemos la recta, que también podemos pensarla como y igual a x. Siempre que ustedes tengan simetría, tienen que pensar lo siguiente, es como un espejo, ¿no? Nosotros tenemos un vector que pertenezca a la recta, la transformada nos va a quedar exactamente igual, porque no tenemos reflejo del otro lado, ¿sí? Y el vector, que en este caso es perpendicular, nos va a quedar al contrario. Entonces, el vector director de la recta y igual a x, como ustedes lo ven, nos queda como el 1, 1, porque fíjense que esta recta como nos va a quedar t por x, x, ¿no? Mejor dicho, x, x, con lo cual esto queda como x por 1, 1. Entonces la transformada del 1, 1 nos va a quedar como 1, 1. Después hay que sacar un vector perpendicular al 1, 1, que esto se puede obtener, hay varias maneras, pero un truco sencillo y fácil es hacerlo así. Ustedes cambian de lugar las coordenadas de ambos vectores y a uno de los dos vectores le cambian el signo. No le tienen que cambiar el signo a todo, sino que le cambian solamente a uno. Entonces ya garantizan que el vector es perpendicular con el que tenían al principio, ¿no? Entonces en este caso van a tener que la transformada del vector perpendicular, que en este caso por ejemplo es el menos 1, 1, siempre va a aparecer del otro lado, ¿sí? O sea que va a estar en sentido opuesto. O sea que acá nos va a quedar como 1 menos 1, ¿sí? O sea que la transformada del menos 1, 1, en este caso nos queda como 1 menos 1. ¿Está bien? Con estos datos nosotros podemos armar la matriz de transformadas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la matriz de transformadas, en el caso de la simetría, en base canónica nos va a quedar la transformada del 1, 0 traspuesta y la transformada del 0, 1 traspuesta. Entonces, en este caso vamos a tener la transformada del 1, 1, que esto nos queda como 1, 1. Esto si lo pensamos como una suma va a ser la transformada del 1, 0
más la transformada del 0, 1, que esto nos queda como 1, 1, y en el caso de la siguiente ecuación, menos la transformada del 1, 0, más la transformada del 0, 1, que esto nos queda como 1 menos 1. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2, ¿no? Entonces, supongamos que hacemos la suma de la ecuación 1 más la ecuación 2. Este con este se cancela. Acá nos va a quedar 2 veces la transformada del 0, 1, que en este caso nos queda la suma de estos dos, que acá nos vamos a tener como 2, 0. Y paso dividiendo, multiplico ambos lados por un medio, que esto me queda como 1, 0. Y de la misma forma, si reemplazamos, por ejemplo, la transformada del 1, 0, que esto nos queda como 1, 1, menos la transformada del 0, 1. La transformada del 1, 0, vamos a tener que esto es 1, 1 menos 1, 0, que esto nos queda como 0, 1. Con lo cual, la matriz de simetría, vamos a tener que esto nos va a quedar como 0, 1 y 1, 0. ¿Está bien? Entonces ahora directamente hacemos la multiplicación, ¿sí? La transformada de x, ¿cómo nos va a quedar? Raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio y raíz de 3 sobre 2, todo esto por 0, 1, 1, 0. ¿Bien? Y obviamente por el vector x, ¿no? Entonces al multiplicar, ¿qué vamos a tener? Fíjense, vamos a tener 0 menos 1 medio de este lado, pues tenemos raíz de 3 sobre 2 y 0, ¿sí? Luego tenemos 0 y raíz de 3 sobre 2, y luego tenemos 1 medio y 0. Y lo que hay que hacer ahora con esto es multiplicar cada uno de estos por, ¿sí?, los vectores que nos dan en cuestión, con lo cual, ¿qué vamos a tener acá? Por ejemplo, la transformada del 1, 1 va a ser esta matriz por 1, 1. Todo esto de este lado, que esto nos va a quedar menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2. Todo esto mismo factor. Y luego raíz de 3 más 1, o 1 más raíz de 3, como ustedes prefieran. Y luego cuando hacemos la transformada del 1 menos 1, es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener la matriz, que es menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y 1 medio, todo esto por 1 menos 1, que esto nos queda menos 1 menos raíz de 3 sobre 2, y acá vamos a tener raíz de 3 menos 1 sobre 2. Así que de hecho es la opción que está seleccionada ahí, ¿sí? Con lo cual esa sería la respuesta final.